No puedes estar hablando en serio, papá. Me ahogué cuando declaró que nunca sería parte del bufete de abogados de nuestra familia. Esto es definitivo. El bufete es para tu hermano. Esto no es para una mujer. Había pasado toda mi vida preparándome para esto. No le importó. Me fui ese día sin nada más que mis apuntes del examen de abogacía. Un año después. Nunca olvidaré el día que estuve en la oficina de mi padre. Mi corazón latía rápido como un tambor en mi pecho. Mis manos temblaban un poco. No puedes estar hablando en serio, papá, dije. Mi voz tembló mientras lo miraba. Estaba de pie en la gran oficina de nuestro ático de Chicago. Las paredes estaban cubiertas de libros, premios y fotografías de los logros de mi padre. El escritorio detrás del cual se sentaba estaba hecho de madera de roble brillante, y podía oler su colonia en el aire. Era fuerte, anticuada, y hacía que la habitación pareciera aún más seria. Mi padre, Magnus Frost, se reclinó en su alta silla de cuero. Sus ojos grises parecían fríos, agudos e inflexibles, como el lago Michigan en pleno invierno. Esto no está a discusión, Landra, dijo, con voz tranquila pero firme. Dejó su pluma. Frost Legal Group es para que lo dirija Marcellus. Tienes un futuro brillante. Un matrimonio, una familia. Este bufete no es tu lugar. Sentí un nudo en la garganta. Mi estómago se retorció. Yo era Landra Frost. Tenía 26 años. Había trabajado tan duro para este momento. Había ido a Yale y estudiado Derecho. Había pasado mi vida tratando de ser excelente en todo. Mi abuela me había inspirado. Ella había luchado por los derechos civiles en la década de 1960, cuando la vida era muy difícil para las mujeres y las personas de color. Creciendo en la Gold Coast de Chicago, una de las zonas más ricas de la ciudad, siempre había intentado ser lo mejor que podía ser. Había sido la primera de mi clase, capitana del equipo de debate y editora de la revista de Derecho en Yale. Había trabajado incansablemente para ganarme un lugar en Frost Legal Group, el bufete de abogados que mi padre había construido desde cero. Y sin embargo, en ese momento, todo parecía desmoronarse. No importaba que hubiera pasado años estudiando, leyendo y preparándome para esta oportunidad. Para mi padre, yo solo era una hija, una chica que debía casarse con otra familia rica y hacerse a un lado. Mis manos se cerraron en puños mientras lo miraba. A Marcellus ni siquiera le importa el bufete, papá, dije, con la voz temblando de ira y frustración. Dejó la facultad de Derecho. Festeja cada fin de semana. Sabes que no puede dirigir un negocio. Yo me gané esto. Trabajé por ello cada día de mi vida. Mi padre suspiró profundamente, frotándose la sien como si yo fuera una niña haciendo un berrinche. Marcellus es mi hijo, Landra. Es su derecho de nacimiento. Te estoy protegiendo del estrés de este mundo. ¿Protegiéndome? Casi grité. Sentí la cara caliente. No me estás protegiendo, papá. Me estás frenando. No quieres ver lo que puedo hacer solo porque soy mujer. Su rostro se endureció. Es suficiente, espetó. Hemos terminado aquí. Me di la vuelta bruscamente sobre mis talones, mis botas resonando contra el suelo de mármol. Mi corazón gritaba más fuerte que mis pasos. No solo estaba luchando por un trabajo. Estaba luchando por mi lugar en el mundo. Salí furiosa de su oficina y caminé por nuestra mansión de la Gold Coast. Mi pulso se aceleró. En la sala de estar, mi madre, Lana, estaba arreglando rosas en un jarrón. Levantó la vista cuando me vio. Sus ojos eran suaves, gentiles y amables, pero también había un cansancio en ellos. «Lisandra, ¿qué pasa?», preguntó, con su voz tranquila y cálida. Dejó una rosa, sus manos deteniéndose. Me detuve frente a ella, mi frustración desbordándose. «Papá le va a dar el bufete a Marcellus», dije, con la voz quebrada. «No me deja trabajar allí porque soy mujer. Espera que simplemente lo acepte». Mi madre suspiró profundamente. Parecía triste y pude ver el peso de sus propios sueños no expresados en su ceño fruncido.
Tu padre tiene sus maneras, dijo lentamente. Quizás sea mejor no presionarlo, querida. Él cree que está haciendo lo correcto para ti. ¿Haciendo lo correcto para mí? Pregunté, atónita. Mamá, está desechando todo por lo que he trabajado. ¿Cómo puedes decir eso? Ella bajó la vista hacia sus manos, sus dedos temblando ligeramente. Pude ver cómo había pasado años mordiéndose la lengua, tratando de mantener la paz en nuestro hogar. Solo no quiero que salgas herida, Lisandra, susurró. A veces es más fácil dejar las cosas como están. Sus palabras me golpearon como un viento frío. Mi madre, que una vez soñó con ayudar a la gente como trabajadora social, había renunciado a su propia voz por la familia. Me di cuenta de que no podía hacer lo mismo. No soy tú, mamá, dije suave pero firmemente. No puedo quedarme en silencio. Esa noche, me acosté en mi cama y miré por la ventana el horizonte de Chicago. Las luces de la ciudad brillaban como pequeñas estrellas. Pensé en todo lo que había sucedido ese día. Mi padre no cambiaría de opinión. Tomé una decisión. Tenía que irme. Tenía que encontrar un lugar donde mi trabajo importara, no mi género. A la mañana siguiente, estaba empacando mi maleta cuando la puerta de mi habitación se abrió con un crujido. Mi madre estaba allí, pálida. «Landra, ¿qué estás haciendo?», preguntó, con preocupación en su voz. Antes de que pudiera responder, mi padre apareció en el umbral. Su expresión era tormentosa. «¿Qué es esto?», exigió. Marcellus estaba apoyado despreocupadamente en el pasillo, sonriéndome con burla en su sudadera. «Huyendo a la Facultad de Derecho de nuevo, Landra», bromeó. Cerré mi maleta de golpe y los enfrenté a ambos. «Me voy», dije. Mi voz era firme. Ya que no soy deseada en el bufete ni en los planes de esta familia, encontraré un lugar donde sí lo sea. Los ojos de mi padre se entrecerraron. «No seas absurda, Landra. Este es tu hogar. ¿A dónde irías?». Enfrenté su mirada sin pestañear. «A algún lugar que me valore, papá. Dejaste claro que no pertenezco aquí. Te demostraré que te equivocas en otro lugar». Marcellus se rió entre dientes, cruzando los brazos. «Estás haciendo un drama de la nada, Landra. Es solo un trabajo». «No es solo un trabajo, Marcellus», espeté. «Es mi vida. Algo por lo que nunca tuviste que luchar». Mi madre se acercó a mí, con la voz temblorosa. «Landra, por favor, hablemos de esto». Pero negué con la cabeza y agarré mi maleta. «No hay nada de qué hablar. Todos ustedes han elegido. No puedo quedarme aquí». Bajé la gran escalera. La suave voz de mi madre se desvaneció detrás de mí. El aire fresco de Chicago me recibió afuera. Respiré hondo y sentí que un peso se me quitaba de los hombros. Por primera vez en mi vida, me sentí libre. En cuestión de días, conseguí una entrevista en Calder & Associates, un importante bufete de abogados en el centro de Chicago. En el momento en que entré en su elegante oficina, sentí una diferencia. No les importaba que yo fuera una Frost. Les importaba mi título de Yale, mi trabajo duro y mi empuje. Para el final de la semana, tenía un trabajo. Mi jefe, Orion Calder, era un abogado hecho a sí mismo. Creía en el talento, la habilidad y el esfuerzo. Vio algo en mí y me impulsó a tomar casos difíciles. Yo prosperé. Cada noche hasta tarde, cada desafío, cada pequeña victoria me hacía sentir fuerte. Finalmente estaba libre de la sombra de mi padre. Pero la libertad tenía un costo. Por la noche, en mi pequeño apartamento en el Loop, el silencio era pesado. Extrañaba los abrazos silenciosos de mi madre, incluso si nunca había luchado por mí como yo quería. Incluso extrañaba las bromas molestas de Marcellus, aunque odiaba admitirlo. Irme de casa significaba dejarlos a ellos, y el dolor de esa elección me golpeaba más fuerte cuando estaba sola. Aún así, seguí adelante. Estaba decidida a construir una vida que fuera mía, una vida donde mi trabajo, mi esfuerzo y mis decisiones me definieran. La mentoría de Orion me dio confianza, y el respeto de mis colegas me recordó que pertenecía.
Este no era el legado que había imaginado de niña, pero era real, y me lo estaba forjando, un caso a la vez. Pasaron los meses. Puse todo mi corazón en mi trabajo. Los casos eran difíciles, a menudo manteniéndome en la oficina hasta que el horizonte de Chicago brillaba debajo. Pero amaba la presión. Me hacía sentir viva. Orión comenzó a darme casos más grandes. Y me estaba ganando una reputación como una estrella en ascenso en Calder & Associates. Sin embargo, las noches eran duras. Volver a casa a un apartamento vacío. Me sentaba junto a la ventana mirando las luces de la ciudad y sentía el peso de lo que había dejado atrás. Extrañaba a mi familia, incluso después de todo. La voz gentil de mi madre. La sonrisa exasperante de Marcellus. Esos recuerdos dolían, recordándome el amor que todavía sentía por ellos. Comencé a cuestionarme. ¿Había sido demasiado precipitada? ¿Podría haberme quedado y haber cambiado la opinión de mi padre? Pero entonces recordaba sus palabras. Este bufete no es tu lugar. El fuego en mí se reavivaba. No solo le estaba demostrando que estaba equivocado. Me estaba demostrando a mí misma que podía valerme por mí misma. Cada día en Calder & Associates, sentía que mi fuerza crecía. Cada caso era un desafío que me hacía más inteligente, más valiente y más capaz. Estaba aprendiendo que el éxito no provenía de las conexiones familiares. Provenía de la habilidad, la determinación y la fe en uno mismo. Aunque estaba lejos de mi familia, llevaba sus lecciones conmigo. El coraje de mi abuela, la fuerza silenciosa de mi madre y la terquedad de mi padre, todo me convirtió en la mujer en la que me estaba convirtiendo. Ya no era una niña de pie en la oficina de mi padre suplicando ser vista. Era una joven abogada respetada por mis colegas, en quien mi jefe confiaba, y que se estaba labrando su propio lugar en el mundo. Me di cuenta de que la libertad no era solo irse de casa. Era reclamar mi vida, tomar mis propias decisiones y demostrar que era capaz. Cada caso que ganaba, cada cliente que ayudaba, cada desafío que superaba se sentía como un paso más lejos de las dudas que mi padre había sembrado y más cerca de la vida que siempre había soñado. A veces, cuando estaba sola por la noche, todavía pensaba en mi familia. Extrañaba la calidez del hogar, las risas e incluso las pequeñas peleas. Pero también sabía que había tomado la decisión correcta. Podía amarlos desde lejos mientras vivía una vida que era mía. Aprendí que el mundo está lleno de personas que te juzgarán por quién eres, de qué familia vienes o incluso por tu género. Pero también hay personas que verán tu corazón, tu trabajo y tu determinación. Te darán la oportunidad de brillar. Y eso es lo que había encontrado. No solo le estaba demostrando a mi padre que estaba equivocado. Estaba demostrando que podía ser suficiente por mi cuenta, que mis sueños importaban, que podía crear una vida de mi propia elección, llena de desafíos, respeto y propósito. Y así, día a día, caso a caso, seguí construyendo mi lugar en el mundo. El horizonte de Chicago ya no se sentía como un recordatorio de la vida que dejé atrás. Se convirtió en un símbolo de la vida que estaba creando, una vida llena de mis propias victorias, mis propias elecciones y mi propia voz. Había aprendido una lección que llevaría conmigo para siempre. Defenderse no es fácil, pero siempre vale la pena. Y a veces, dejar atrás lo familiar es la única manera de encontrar a donde perteneces realmente. Yo era Landra Frost, una joven con un fuego en el corazón. Y finalmente era libre de dejarlo arder. Cada vez que ganaba un caso, Orión me sonreía y eso me hacía sentir orgullosa. Era un tipo especial de orgullo que provenía de hacer algo importante y hacerlo bien. Ya no era solo la hija de Magnus Frost. Era Landra, una abogada que podía valerse por sí misma. Era alguien que podía luchar por la gente y marcar una diferencia real. Pero aunque me sentía orgullosa, un sentimiento silencioso y solitario permanecía en mi corazón. Me preguntaba si mi familia alguna vez me vería por quien realmente me había convertido. Una tarde soleada, Orión me llamó a su oficina. Su oficina era grande y luminosa, con enormes ventanas que daban al río Chicago. La luz del sol rebotaba en el agua, haciéndola brillar. Orión se reclinó en su silla y me estudió con sus ojos oscuros y serios. Landra, dijo lentamente. Tengo un caso para ti. Es grande,
complicado y pondrá tu nombre en el mapa. Me incliné hacia adelante, mi corazón latiendo más rápido. ¿Qué tipo de caso? Pregunté. Orión hizo una pausa y luego lo dijo. Estamos representando a un cliente que está demandando a Frost Legal Group por errores que cometieron mientras trabajaban en un caso. Se me revolvió el estómago. ¿Frost Legal Group? Ese era el bufete de abogados de mi padre. Mi padre, Magnus Frost, y Marcellus, mi hermano, estaban en el otro lado. No podía creerlo. Iba a enfrentarme a mi propia familia. Traté de mantener la voz firme, aunque mi corazón se aceleraba. ¿Quieres que luche contra mi padre y Marcellus? Pregunté en voz baja. Orión asintió. Sí, Landra. ¿Sabes cómo actúan? Eres nuestra mejor oportunidad. Este caso podría definir tu carrera. La gente verá de lo que eres realmente capaz. Mi corazón palpitaba en mi pecho. Esto no era solo un caso. Era personal. Tendría que enfrentarme a mi padre y a Marcellus. Demostrar que era fuerte, inteligente y capaz. Pero también podría arriesgar la pequeña conexión que me quedaba con ellos. Necesito pensarlo, dije, con voz queda. Orión asintió de nuevo. Tómate hasta mañana. Sé lo que esto significa para ti. Lo entiendo. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en la cama mirando al techo, pensando en lo que Orión había dicho. Luchar contra mi familia podría quemar todos los puentes entre nosotros. Podría perder cualquier oportunidad de volver a estar cerca de ellos. Pero también era una oportunidad para demostrar que era valiente, capaz y fuerte. Era mi oportunidad de mostrar al mundo, y quizás incluso a mí misma, lo que realmente podía hacer. Por la mañana, mi mente estaba clara. Sabía lo que tenía que hacer. Entré en la oficina de Orión, con pasos firmes y el corazón decidido. Acepto, dije simplemente. Orión sonrió ampliamente. Hagámoslo, dijo. La sala del tribunal estaba viva de energía. El aire era denso y tenso, y podía sentir el peso de todos observando. Sostuve mi maletín con fuerza mientras entraba. Al otro lado de la sala, mi padre y Marcellus estaban sentados en la mesa de la oposición. Cuando nuestras miradas se encontraron, pude ver su sorpresa. El rostro de mi padre se tensó y la sonrisa confiada de Marcellus desapareció. Dejé mi maletín y los miré sin miedo. Hoy no era solo Landra, su hija o hermana. Hoy, era Landra Frost, una abogada lista para ganar. Estaba lista para luchar por mi cliente y por mí misma. El caso comenzó. Me metí en mi papel como si fuera una armadura a mi alrededor. Cada palabra que pronuncié fue cuidadosa y precisa. Cada prueba que mostré fue clara y contundente. Marcellus cometió errores y yo los corregí con calma. Mi padre observaba, su rostro ilegible, pero sus ojos estaban en mí. No dejé que me afectara. Hice preguntas durante los contrainterrogatorios con confianza. Presenté documentos con cuidado y precisión. Desmantelé los débiles argumentos de Marcellus uno por uno. El juez asentía mientras yo hablaba, y pude sentir que la sala se inclinaba lentamente a mi favor. Marcellus se puso nervioso porque no estaba preparado, y mi padre permaneció en silencio, impotente ante la preparación y la confianza que yo había traído. Al final de la primera sesión, estaba claro quién tenía el control. No solo estaba luchando por mi cliente. Estaba luchando por cada momento en que me habían dicho que no era suficiente, y estaba ganando. Para la cuarta sesión, Frost Legal Group se estaba desmoronando. Los argumentos de Marcellus fracasaron y mi padre no pudo hacer nada para detenerlo. Propusieron un acuerdo y, después de largas y tensas negociaciones, aseguramos términos que eran muy buenos para nuestro cliente. Cuando firmamos los papeles, levanté la vista y vi a mi padre al otro lado de la habitación. Parecía cansado, quizás incluso un poco arrepentido. Marcellus miró hacia la mesa y evitó mirarme en todo momento. Después de que terminó la sesión, esperaba los gestos profesionales habituales, como asentimientos o apretones de manos, pero no hubo nada. Ni un asentimiento, ni un apretón de manos, ni palabras. El silencio dolió más de lo que esperaba.
Había ganado y me había demostrado a mí misma, pero su negativa a reconocerme dejó un dolor hueco en mi pecho. Me concentré en mi cliente, quien me agradeció una y otra vez. De vuelta en la oficina, mis compañeros de trabajo vitorearon. Orión me dio una palmada en el hombro. Estuviste imparable, Landra, dijo con una gran sonrisa. Celebramos en la sala de descanso, riendo y disfrutando de un poco de champán. Se sintió maravilloso ser reconocida por mi arduo trabajo. Pero más tarde, sola en mi apartamento, la victoria se sintió agridulce. Le había mostrado al mundo lo que podía hacer, pero el silencio de mi familia me hizo sentir sola. ¿Realmente me habían visto, o solo era un recordatorio de algo que no les gustaba? A la mañana siguiente, entré en mi oficina tratando de sacudirme la tristeza. Orión me interceptó en la puerta. Landra, tu padre está aquí, dijo. Quiere verte en tu oficina. Se me revolvió el estómago, pero traté de mantener la calma. Caminé por el pasillo y lo vi. Magnus Frost sentado frente a mi escritorio, con las manos entrelazadas. Levantó la vista cuando entré, sus ojos más suaves de lo que nunca los había visto. Landra, dijo en voz baja, poniéndose de pie. Necesitaba verte. Me senté lentamente. ¿De qué se trata esto, papá? Pregunté. Respiró hondo. Estuviste increíble en el tribunal, dijo suavemente. He visto a los mejores abogados de Chicago, pero tú los eclipsas a todos. Estaba equivocado contigo, Lisandra. Sus palabras me impactaron, pero mantuve la calma. ¿Por qué ahora? Pregunté. Después de todo, ¿por qué decir esto ahora? Me miró a los ojos con honestidad y calidez. Porque vi de lo que eres capaz. Te fallé antes, y lo siento. Vuelve a Frost Legal Group. Toma el liderazgo. Te necesitamos. Me quedé atónita. Este era el momento con el que había soñado, pero estaba cargado con el pasado. Me recliné en mi silla. ¿Y qué hay de Marcellus? Pregunté con cuidado. Él suspiró. Él se quedará, pero en un rol menor. Esto se trata de ti, Lisandra, y de lo que mereces. Asentí, mi mente dando vueltas. Necesito tiempo para pensar, dije. Esta no es una elección simple. Él entendió. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo. Hizo una pausa en la puerta, luego se volvió. Lisandra, estoy orgulloso de ti. Eres mejor de lo que yo nunca fui. Su pequeña sonrisa se mantuvo por un momento, luego se fue. Me senté en mi escritorio mirando el horizonte de Chicago. La oferta de mi padre era todo lo que siempre había querido. Podía volver, dar forma a Frost Legal Group y dejar mi propia marca en el mundo. Pero volver también significaba enfrentar viejas heridas. Tendría que trabajar con Marcellus, quien nunca apreció mi esfuerzo. Quedarme en Calderon Associates significaba quedarme en un lugar que yo había construido, un lugar donde la gente realmente me veía por quien era. La elección parecía imposible. Mi corazón estaba dividido entre mi pasado y mi futuro, entre mi familia y la vida que había construido. Aún no sabía qué elegir. Pero sabía una cosa con certeza. Había demostrado que era fuerte, capaz y lista para cualquier cosa. Sin importar lo que decidiera, ya había ganado.